de sacarle dinero de parte de grupos criminales, extorsionadores que trabajan en los aeropuertos, en los hoteles, en las playas de México. Esto no es nuevo, pero está llegando a un punto donde va a explotar. Esta es la tercera parte de toda esta historia y por eso le estoy respondiendo a la inútil socialista comunista ignorante de Claudia Sheinbaum, que no está gobernando para los mexicanos, está gobernando para su partido político. Esa es la realidad. Olvídate de los periodos anteriores, preocúpate por el tuyo. Así era Hugo Chávez en Venezuela, igualito. Lo que tú hablas en tus mañaneras, tú lo puedes enrollar y te lo puedes meter donde más te quepa, porque no sirve para nada. Porque mientras tú ayer diste un discurso político para complacer a tu cúpula política de Morena, no solucionas el problema de los mexicanos. Dices que no es un narcoestado. No, pero está sometido por todos lados. No solamente por los extorsionadores, sino que tu propia seguridad nacional son los extorsionadores. Eres una bandida. Tú y tu grupo de bandidos del gobierno. Ustedes son unos bandidos porque ustedes permiten que estas cosas pasen. Gente, ¿cómo están? Gracias por venir a la tercera parte de estas terribles anécdotas mexicanas que han sucedido esta última semana, donde empezamos con un lío que se formó en el aeropuerto, posiblemente porque el español influencer Naín Darrieuchi y la influencer mexicana Sol León se vieron afectadas, y la influencer Katy, la influencer de Colombia Katy, se vieron afectadas por la supuesta culpabilidad falsa de que supuestamente Naín tenía, primero habían dicho que era un vape, con hierba, y después habían dicho que no, que era por discriminación. La cuestión es que para agarrar a este muchacho, que lo trataron como un criminal mafioso, que ni siquiera los delincuentes lo tratan así, se cargaron los carros de seguridad, camionetas y todo, no hallaban, lo tuvieron que soltar porque no habían cargos reales que ponerle. Y todo esto nos hace recordar, gente, que México vive rodeado de mafiosos y de gente que lo único que está pendiente es de poder extorsionar al pueblo mexicano y más aún a los extranjeros. Entonces, el día de hoy, en esta tercera parte, les voy a mostrar un poquito de lo que la presidenta mexicana, ¿verdad?, estuvo hablando el día de ayer de los logros de Morena en México. Vamos a oír un poquito de lo que dijo la comunista socialista Claudia Sheinbaum. A ver. Amigas y amigos, desde hace algunos meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales. Dices tú que han sido víctimas de campañas mediáticas en redes sociales millonarias. Me vas a disculpar, pero yo estoy aquí, yo no tengo ningunos millones ni nadie me está pagando. Y te voy a decir otra cosa, Claudia Sheinbaum. Tú dices que tú has sido víctima, o tu gobierno y tu partido ha sido víctima, ¿verdad?, de supuestas campañas en redes sociales. Pues te voy a decir una cosa, los mexicanos han sido víctimas de tu mal gobierno. Aquí la única víctima, Claudia Sheinbaum, son la gente en los hospitales, la gente secuestrada, la gente desaparecida. Aquí las únicas víctimas son los mexicanos que sufren extorsiones, que los roban, que los estafan, que los mismos funcionarios públicos, dígase la policía o los militares, los extorsionan. Esos son las verdaderas víctimas, no las campañas que te hacen en redes sociales. Los mexicanos son las verdaderas víctimas de tu mal gobierno. Sigamos viendo. No es casualidad. Detrás de ellas están los sectores conservadores, nacionales e internacionales, que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer
plenamente su independencia. Ajá. Entendamos que hoy las formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales han cambiado un poco, pero no de propósito. Ya no siempre se imponen por la fuerza como era en el pasado. Hoy pueden expresarse a través de campañas digitales, operaciones de desinformación que buscan erosionar gobiernos o movimientos. Pueden operar desde plataformas globales, donde el flujo de información está concentrado en muy pocas manos, con una capacidad de influencia a través de algoritmos sin precedentes en la historia humana. Claudia Sheinbaum, tú no puedes hablar de la historia humana porque en la historia humana no tenía precedentes. No tiene precedentes porque esta cuestión del algoritmo es algo nuevo, no hay precedente, nosotros somos el precedente. Por eso, gente, hay que tener cuidado cuando uno elige un presidente. Un presidente no puede ser un ignorante de este tamaño. No hay precedentes. ¿Quién le habrá escrito ese discurso? ¿Quién habrá sido el magnate de la inteligencia que le escribió ese discurso a esa señora? No hay precedente, no existe en el pasado, porque nosotros somos los que estamos armando el algoritmo, porque es nuevo, esto es nuevo, no hay precedentes por eso. Pero bueno, pause aquí, pause. La señora esta, ¿verdad? Dice, comunista socialista, dice que ha sido una campaña de desinformación. Vamos a ir trazando parte por parte lo que ella dice. Ella dice que es una campaña de desinformación y de ataque lo que se ve lo que se ve en las noticias, ¿verdad? Entonces yo te pregunto una cosa, vamos a ir desmintiendo lo que ella dice. ¿Es una mentira? O sea, esto que vamos a ver es mentira. Aumenta la presencia de pandilleros centroamericanos en el sur de México. Residentes en Chiapas denuncian el asesinato de al menos 3 conductores del transporte público, la quema de microbuses y extorsiones. Y es que grupos como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 han incrementado sus números en territorio mexicano a raíz de las fuertes medidas tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Las autoridades mexicanas ya crearon un grupo de trabajo antipandillas y destinaron policías a los centros de transporte. El ejército mexicano también desplegó 350 soldados adicionales en las comunidades de la frontera con Guatemala. Sígueme para no perder. Me pregunto yo, ¿eso es mentira? Me pregunto, porque el problema aquí no es tanto de que las pandillas hayan querido entrar a México para causarle daño a los mexicanos, que es el detalle. El problema aquí, ¿verdad?, es que ellos hayan podido entrar. ¿Es mentira eso? Te pregunto, ¿es mentira? Porque ella acaba de decir en su discursito de quinta, ¿verdad?, mal escrito, que es mentira. Ella dice que hay una campaña de desinformación por parte de los influencers. Eso es lo que ella dice, ¿verdad? Entonces, yo me quiero preguntar algo. A ver, déjame ver. ¿Extorsiones en México es mentira? Las extorsiones en México es un ataque de los influencers. Es algo que está pagado, que es mentira, que eso no pasa en México. O sea, este influencer está mintiendo con el testimonio que va a dar. Vamos a oírlo. Nos encargamos de sacar los envíos para por decir el viaje, ¿no? De coordinarme con los federales, porque me venía por pura autopista. ¿A qué te refieres con sacar los envíos? O sea, sacar el dinero para poder pagar, ¿verdad? O sea, los cobros que yo les hacía a la gente, me depositaban una parte. Y normalmente era donde descansábamos. En la mañana, si yo coordinaba a todos los federales, salíamos, ¿verdad? Si no coordinaba, nos quedamos un día más. Cuando... Eso quiere decir que dentro de la línea de los federales que tenías que aceitar, ¿había uno que no se alineaba, por ejemplo? No, de que no fuese a estar, de que fuese a descansar. Okay. Cuando normalmente yo batallaba mucho ya lo que era acá de Gutiérrez Zamora para acá.
Normalmente nosotros descansamos cuando fue así, avanzábamos hasta casitas, perdón, descansábamos en casitas, y otro día salimos para acá, ¿verdad? Entonces ya de casitas para acá hacíamos hasta aquí a Monterrey, hacíamos como unas 12, 13 horas más o menos, pero pues todo el paso vienes pagando, ¿verdad? Vienes pagando, y ya del lado de aquí de Tampico para acá, se le paga, le pagamos también a La Maña, lo que era en Veracruz y en Tampico se le paga a La Maña, ¿verdad? Eran los lugares donde un poquito más nos hostigaban. ¿Qué implicaba que te hostigaran? Pues de que entras a Tampico, vamos a hablar de Tampico, entras a Tampico y luego entrando pues entramos con clave, ¿no? Tenemos aquí el testimonio de una persona culpada que está dando su testimonio de lo que pasa, pero Claudia Sheinbaum dice que esto no pasa en México. No, estos son inventos de los influencers. Así lo dijo, que es una campaña mediática en contra. O sea, las denuncias de las cosas que pasan en México no son reales. No son reales, son mentiras. Esto que vamos a ver a continuación. Ok, debo hablarle debo poner un aviso primero. Vamos a poner el aviso antes. ¡Wow! ¡Qué duro! A ver. Oh. Ok, denme un segundo porque tengo que poner esto sí o sí. Ok. El siguiente video, señores, contiene imágenes fuertes. Pero bueno, ya le dijimos a YouTube. Ok, gente. Yo quiero preguntarle a Claudia Sheinbaum si lo que vamos a ver en este video también son inventos de los influencers y es una campaña mediática, o es que esto no pasa en México. Esta persona está siendo coaccionada con una bolsa en la cabeza. ¿Es acaso esto una mentira de lo que pasa en México? Señores, si esta persona es culpable o inocente, eso lo decide un juez. Esto que estamos viendo son atropellos contra los derechos humanos y esto sucede en México. Y esto no es ningún invento de los influencers. Como dice la señora Claudia Sheinbaum, yo te voy a decir una cosa. Eres una bandida. Tú y tu grupo de bandidos del gobierno. Ustedes son unos bandidos porque ustedes permiten que estas cosas pasen. Y así. Estas cosas que dice ella, que es una campaña millonaria contra ella, según dice ella, ¿verdad? Esas cosas me suenan muy parecidas. Muy parecidas. Tienes tanto parecido. Tienes muy parecida tu vida a la de Chávez en Venezuela. ¿Cuán parecido eres? Pero ya vamos a verlo. Vamos a ver este video y ustedes mismos me dirán. ¿Nosotros qué somos? ¿Cómo nos definimos? Humanistas. Podríamos definirnos como progresistas, como de izquierda. No, preferimos definirnos como humanistas. ¿Y por qué nos definimos como humanistas? Porque nosotros creemos en la igualdad de las personas. Nosotros no creemos que nadie sea superior a otro. Creemos en la igualdad. Nosotros creemos en la libertad como la garantía de todas las libertades, pero también en el bienestar. No se puede ser libre completamente. No, este no será un gobierno ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que eso quedó atrás ya. Esos patrones para mí no existen. Entonces este será un gobierno, sí, humanista, porque pondrá en primer lugar, en centro de atención al ser humano. Será un gobierno democrático, porque como decía Bolívar, debe darle seguridad social y felicidad a los pueblos, y eso debe ser un gobierno democrático. Humanista, democrático, justiciero, anticorrupción, un gobierno de reconstrucción, de renacimiento nacional. Y con eso llevaron a Venezuela a la desgracia. Te pregunto una cosa, Claudia Sheinbaum. ¿Es mentira o no dijiste lo mismo que Chávez? Porque tú dices que es una campaña millonaria que los influencers están haciendo contra ti. Lo acabamos de ver en tu discurso. ¿Es eso mentira acaso? Me pregunto yo. Porque a mí me parece que la mentirosa eres tú.
Bueno, mientras tú tengas 2 o 3 o 4 personas que te sigan, ¿verdad? Y que te den alas, tú vas a seguir mintiendo. Sigamos viendo a la señorita en su gran discurso. Deja de perder el tiempo en las mañaneras y ponte a trabajar. Les comento algo, gente, antes que continuemos el discurso de la señorita, ¿verdad? Les recuerdo que todo esto que estamos viendo aquí viene porque explotó un problema en el aeropuerto hace unos días con la influencer Yerimoa, que fue culpada sin pruebas, pero que hay bastante que pensar. Porque Sol León y Naín Darriech, el español, se vieron atacados y culpados falsamente de algo que no hicieron. E injustamente se llevaron a Naín como si fuera un terrorista. Se lo llevaron en camionetas, rodeados de un montón de policías y todo, porque Naín supuestamente tenía un cigarrito electrónico. Y después era porque tenía un cigarro de hierba. Y después no era eso, sino era porque él había sido racista contra las azafatas. Nada de eso fue verdad, tuvieron que soltarlo. Y ahí es donde explota este tema mediático, donde vemos a un México que ya no solamente corre en peligro las personas del común por ser atracadas, por ser secuestradas, no. Ahora se comienza a ver en los influencers, en los artistas, más casos donde hay extorsión, donde hay estas ganas de sacarle dinero de parte de grupos criminales, extorsionadores que trabajan en los aeropuertos, en los hoteles, en las playas de México. Esto no es nuevo, pero está llegando a un punto donde va a explotar. Esta es la tercera parte de toda esta historia y por eso le estoy respondiendo a la inútil socialista comunista ignorante de Claudia Sheinbaum, que no está gobernando para los mexicanos, está gobernando para su partido político. Esa es la realidad. Entonces, dicho esto, continuamos viendo a Claudia Sheinbaum. Abajo el comunismo, patria y vida. Gracias, Jorge, por tu comentario. Ok. Entonces, sigamos viendo entonces qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Continuemos viendo Quinta. Vamos a ver su discursito de Quinta para seguirlo comentando. Aquí le vamos a seguir respondiendo. No te preocupes. No te preocupes, que yo de los comunistas, yo les sé responder todo lo que digan. Tranquila, vamos a ver. Sin precedentes en la historia humana. Además, están diseñadas para permitir el uso de cuentas falsas. Todos los servidores públicos tienen el deber de actuar con probidad y decencia. Aquí no hay espacio para la corrupción. Ay, no, no hay espacio para la corrupción. No, es que yo me lo tengo. Ya yo entiendo por qué los influencers se toman esto como un chiste. Ya yo entiendo. Esto es un circo, pero del más grande que yo he visto, ¿oyeron? A ver. Para los privilegios, ni para excesos que durante décadas ofendieron al pueblo de México. Sí, pero nosotros acabamos de ver un video donde unos policías le pusieron una bolsa en la cabeza a una persona y la estaban torturando. Y eso ocurre todos los días en México. Injustamente no se puede decir, porque no es algo si es justo o es injusto. Es algo que quiebra los derechos humanos. Sigamos. Recordemos que en el pasado, mientras millones de mexicanas y mexicanos luchaban por salir adelante, ellos viajaban en aviones presidenciales de lujo, se rodeaban de privilegios y excentricidades que los mantenían alejados de la gente y vivían encerrados en los pinos, separados de la realidad nacional. Te doy la razón. Hay que darle la razón al que la tiene. La oposición mexicana capitalista
se volvió corrupta. Es verdad, pero tú te pareces mucho a ellos, Claudia Sheinbaum. Te digo una cosa, es peor. Es peor porque lo tuyo es una mentira descarada. Por lo menos de esos opositores que se volvieron una plasta de mierda en Los Pinos, se esperaba que fueran así, pero de ti no. De Morena no se esperaba eso. Pero mágicamente se han ido transformando en un partido comunista. Obviamente desde el principio se sabía, pero no a este nivel. ¿De qué sirve? ¿No es lo mismo acaso que los politiqueros mexicanos antiguos estaban todo el día en Los Pinos? ¿No es lo mismo que tu perrísima mañanera que tú haces todos los días, inservible programa que haces? Es lo mismo. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a un secuestrado mexicano, a una persona que tiene miedo de ser extorsionado, que tú salgas en una mañanera a hablar 4 y 5 palabras? Señora, ponte en los zapatos. Tú sí estás en un universo paralelo. No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión a los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Olvídate de los periodos anteriores, preocúpate por el tuyo. Así era Hugo Chávez en Venezuela, igualito. Él todo el tiempo te hablaba de los partidos anteriores, de los gobiernos anteriores, y así Venezuela se caía en picada, mientras el presidente hablaba de los... Y Venezuela se vino una picada, pero horrible. Qué igualita eres a Hugo Chávez. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador y su obra cumbre, el fraude electoral del 2006, que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre, con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno. Monsiváis decía... No. Tú tienes una definición de narcogobierno que no es la correcta. Un narcogobierno es cuando las fuerzas narcotraficantes tienen más fuerza que el gobierno. Que si se enfrentan en una guerra los dos, el gobierno va a perder. Porque la fuerza narcotraficante tiene más poder que el gobierno. Eso es un narcogobierno. Y te voy a decir una cosa, Claudia Sheinbaum. Mucha gente no le reclama a los narcotraficantes como yo. Yo aquí no voy a ponerme a hablar de los narcos ni... No. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás para ponerte como un muro de contención. Te explico. Si un periodista saca un trabajo sobre un narco y lo expone, no tiene la protección del Estado mexicano. Tú deberías salir, ser el muro de contención para que a ese periodista no le pase algo. Pero eso en México no existe. ¿Sabes por qué? Porque es un narcoestado. Por eso. Que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Y en efecto, son hipócritas. Esta campaña a la que me refiero se intensificó después de que el pasado 19 de abril se hiciera pública la lamentable muerte en un accidente de 2 agentes estadounidenses sin acreditación oficial y de 2 mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua que participaban en una visita
a un laboratorio, porque el desmantelamiento corrió por parte de la Fiscalía General de la República. Frente a estos hechos, la Fiscalía General de la República abren una carpeta de investigación. ¿Cuántas carpetas de investigación abiertas han cerrado con los casos cerrados? Han llegado a cerrar los casos. ¿Cuántos? por posibles violaciones a las leyes mexicanas. Y aquí queremos ser muy claros. A ver. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional establecen con precisión que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Y estoy de acuerdo que ningún extranjero tiene que ir a ningún país a realizar ninguna función que le corresponda al país. Pero hazla. Hazla. Llévala a cabo. No que sean palabras en tu mañanera o en discursitos. Hazla de verdad. Hazla. O sea, yo quisiera que amanecer con una noticia que la presidenta mandó a limpiar México. La presidenta soltó todas las fuerzas militares y policiales del país para empezar a limpiar barrio por barrio la inseguridad. Y que se vean las tropas metiendo, como en El Salvador, metiéndose en las casas. A ver. Pero obviamente que sean personas buscadas. No que simplemente porque tiene un tatuaje lo vamos a agarrar o discriminación por su color. No. A ver, ¿denuncia de quién? No lo han atrapado, vamos a buscarlo. No, que hay una denuncia contra tal persona. Lo atraparon, no lo hemos atrapado, vamos a buscarlo. Eso. Ajá, ¿cuáles son los crímenes no resueltos? Ok, saquemos todo. No, es que no les importa. Que pobre México, gente. Pobre México. Pobre México. Quien venga a nuestro país debe hacerlo con respeto a nuestra soberanía, acreditándose conforme a la ley y sujeto a nuestras normas. Pocos días después ocurrió algo todavía más grave. Una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó con carácter de urgente la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones. Ajá, a ver, ¿y qué pasó? Sin presentar públicamente pruebas que sustentaran esa solicitud. Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral. Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima, ¿es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie. Quiero ver los 3 doritos. Eso lo dijiste ayer. No te preocupes, yo voy a esperar los 3 doritos después cuando Marco Rubio te llame. Porque ese es el detalle, te valentoneas por temas innecesarios. Esos minutos que duraste hablando, estos temitas los hubiera dejado de lado, porque estos temas son políticos. Estos temas son para complacer a tu partido Morena, pero no son información para el mexicano de a pie. El mexicano que vive la inseguridad. Ese es el detalle. Esto es para tú complacer a tu cúpula política.
esa señora no llega el próximo año. No, no, amiga. Perdón, Pablo Rojas. Yo quiero que ella llegue el próximo año. Yo quiero que ella llegue hasta el otro año, mejor dicho, para que dé la cara cuando pierdan las elecciones del otro año. Eso es así. Para que el año que viene pierdan las elecciones. Y hablando de los aeropuertos, porque les recuerdo que esto se formó, que toda esta tramoya se formó porque Yerimoa, ¿verdad?, se vio involucrada en un chisme donde supuestamente había mandado o había contratado a unos extorsionadores, comenzando con la azafata y terminando con los guardias de seguridad, para hacerle un daño a Nainda Riechi, cosa que no fue demostrada o no ha sido demostrada y no va a ser demostrada nunca, gente, porque en México no hay justicia. Tampoco va a ser demostrado nunca por qué la azafata mintió, por qué se llevaron a Naín preso, nunca va a ser. Y yo estoy tocando el tema de la profundidad de esto, no como un chisme de farándula, sino como la profundidad de este tema. Este tema le afecta a los mexicanos todos los días. Adivinen qué, ya me voy. Muchas gracias por nada. Absolutamente. ¡Mua! Quién sabe, la verdad. Huachiriskeifor. Nos vemos. Chao. Konnichiwa. Saiyan. Ni hao. Huella oyeri. Jitenshi. Yehin hao. Konnichiwa. La que vale. Bye. Así se ríen. Así te ríes, Yerimoa. Así se burla Yerimoa de lo que le pasó a Naín. Y por ese motivo estoy haciendo este video el día de hoy. Pero para cerrar esta parte, ¿verdad?, de todo el tema mexicano y todas las cosas que se ven, Claudia Sheinbaum, aunque habla de todo esto de los aeropuertos y todo, perdón, de que habla de que los mexicanos, de que la soberanía y todo eso, antes de cerrar, le quiero mostrar un tema para que vean lo que viven las personas en los aeropuertos mexicanos, porque esto dice, así opera la extorsión de la Guardia Nacional en los aeropuertos de México. Aquí lo traigo. Sí, es que andaba perdido, ¿no? Ya no sabía por dónde había salido. ¿Cómo? ¿Dónde lo traes? En la bolsa. Quitándole el dinero, extorsionando a los propios mexicanos. Ajá. Un día para que vayas a ponerme. Ajá. Lo chico, después te lo cuento, pero ya que te lo haga mi compañero, porque te retires. Él me va a hacer la boleta. Sí, y todavía lo voy a pagar. Qué desastre, qué vergüenza. Ok. Pero ahorita lo cuento y ahorita entro como en 3 minutos. No hay acción, no hay una protección contra el ciudadano, no hay una protección contra los extranjeros. Qué vergüenza, de verdad. Qué horror, qué asco el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero ella que habla de la protección de los mexicanos, de que los mexicanos, de la interferencia extranjera. Te cuento una cosa, Claudia Sheinbaum. Te voy a decir una cosa si no te has enterado, señora Claudia. Lo que tú hablas en tus mañaneras, tú lo puedes enrollar y te lo puedes meter donde más te quepa, porque no sirve para nada. Porque mientras tú ayer diste un discurso político para complacer a tu cúpula política de Morena, no solucionas el problema de los mexicanos. Dices que no es un narcoestado. No, pero está sometido por todos lados. No solamente por los extorsionadores, sino que tu propia seguridad nacional son los extorsionadores. Muchas veces. Vamos a ver este video de cómo extorsionan al mexicano. Sanos. El regreso a México en esta temporada decembrina no comenzó con una celebración, sino con incertidumbre. Eso fue diciembre de este año que pasó, pero igual sigue pasando. Autoridades y organizaciones han encendido alertas ante los riesgos que enfrentan los connacionales durante su retorno, en un contexto marcado por denuncias, operativos y llamados a garantizar un trato digno en su camino de vuelta a casa. Dios. Miles de paisanos regresan a México durante la temporada decembrina para reencontrarse con sus familias, pero el camino se ha convertido en una travesía marcada por el miedo.
Huyen del acoso, las redadas y las deportaciones impulsadas por el ICE en Estados Unidos, pero al cruzar la frontera enfrentan extorsiones, retenes ilegales y cobros indebidos en territorio mexicano. Lo que pasa es que no tengo mucho dinero y como no están pidiendo dinero. Muchos de ellos denuncian que el retorno por carretera se ha transformado en un turismo de alto riesgo. Hay quienes aseguran ser detenidos hasta en 8 ocasiones por distintos retenes, donde autoridades les exigen pagos que van de los $200 a los $1,000 por familia. Lo mismo en carreteras que en garitas y aeropuertos. Videos difundidos en redes sociales muestran retenes falsos donde hombres armados despojan a los paisanos de dinero y equipaje, y presuntos actos de extorsión, como el caso de un agente de la Guardia Nacional que exige 15,000 pesos a una familia proveniente de Texas. Como 15,000 pesos aproximadamente. Será el 99%. Pero imagínate, quitándole a los mexicanos que están regresando a su país, que se sienten perseguidos, se regresan a su país y le quieren quitar 15,000 pesos. O sea, no le están quitando no le están quitando como un ticket de algo, no un permiso. No, le tiene que mojar la mano a ese guardia de seguridad, porque si no, no pasa a su propio país. Así estaba Venezuela, gente. La frontera entre Colombia y Venezuela, así era, para que sepan. 15,000 pesos me hace mucho, ni lo que me costaron. Dice que te costó $800. Como están dólares son como 16,000 pesos. Ante estas denuncias, el Instituto Nacional de Migración informó que no se tolerará la corrupción. Además, los 2 agentes migratorios captados en video pidiendo dinero en Matamoros, Tamaulipas, ya fueron separados de sus cargos. El guardia me dice, a mí no me importa esperar. Se espera y no pasa nada. Yo más que nada estoy viendo una ayuda, el que quiera. Mientras tanto, organizaciones de migrantes advierten que cada vez menos familias se animan a viajar a México por temor a las redadas en Estados Unidos y a las extorsiones en el trayecto. Para muchos, regresar a casa se ha convertido en un camino lleno de riesgos, abusos y miedo. Qué terrible es que el mexicano trabaje tanto en el exterior. Y esto es un caso. Hoy hemos visto en esta transmisión, en esta tercera parte, cuerpos encontrados en bolsas, personas siendo torturadas con bolsas en la cara, extorsiones, robos, grupos delictivos, grupos extorsionadores. Hemos visto de todo, pero la presidenta de México salió ayer diciendo que todo eso es construido por los medios de comunicación en las redes sociales y por los influencers. Te digo una cosa a ti que me estás viendo. Juzga tú mismo. Este podcast se ha hecho pidiendo y levantando la voz porque se esclarezcan las cosas, no por lo que pasó con Nainda Rieche y Sol León en el aeropuerto, sino porque los mexicanos merecen un país seguro, porque trabajan. Mira, de las personas que yo conozco en mi vida que más trabajan son los peruanos y los mexicanos. Por cierto, son los 2 países con las mejores comidas del continente. Y es triste que no vivan una vida tranquila, que vivan una vida sometidos a la delincuencia. Más que mis palabras, aquí se los pude mostrar. Entonces, juzguen ustedes mismos y nos vemos mañana. Se cuidan. Gracias.